El reconocimiento de patrones, es decir, de posiciones o de esquemas típicos de piezas, es una de las cualidades más importantes para ser un buen ajedrecista. ¿Qué les parece si para mejorar en ese campo vemos una partida nada menos que del actual campeón del mundo? Por cierto, como la mayoría de ustedes sabe, el actual campeón del mundo, el indio Domarayu Gukesh, es el más joven de la historia, a los 18 años, junto con el ucranio Ruslan Ponomariov, quien fue campeón del mundo en 2002, cuando había un cisma en el ajedrez mundial y había dos campeones del mundo y Ponomariov era, digamos, el oficial de la Federación Internacional. En todo caso, cuando jugó esta partida, Gukesh era todavía más joven, tenía 16 años, porque nos vamos con la imaginación a una ciudad muy ajedrecística, Linares, año 2022, Campeonato de España por equipos de división de honor. Se enfrentan el Solvay de Cantabria, que luego fue el campeón de España ese año, contra el Sestao del País Vasco, que ha sido varias veces campeón de España también, con blancas Gukesh, el futuro campeón del mundo, insisto, con solo 16 años, y con negras un temible gran maestro británico, Gavain Jones. Gukesh empieza con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, y Jones plantea la defensa Grünfeld, que muchos de ustedes ya conocerán, con D5. En cambio, Gukesh no va a entrar en la variante que más conocen ustedes, que es la variante del cambio, tomando aquí inmediatamente, ocupando el centro, sino que cambia un poco la filosofía de las blancas. En lugar de aceptar la invitación de las negras para ocupar el centro inmediatamente con los peones, es decir, C por D5, caballo por D5, E4, etc., Gukesh primero desarrolla sus piezas con tranquilidad y prefiere apuntalar el centro en lugar de ocuparlo de forma agresiva inmediatamente. De manera que juega caballo F3 y contra alfil G7, E3, y después del enroque de Jones, entonces sí toma en D5 con la idea de responder a caballo por D5 con alfil C4, que desarrolla otra pieza, acelera el enroque, ataca el caballo y por tanto gana un tiempo, y después de caballo por C3, B por C3, las blancas no han ocupado tan agresivamente el centro como en la variante principal, pero sí tienen mayoría de peones centrales, tienen 3 en las columnas centrales contra 2 de las negras, y por tanto a medio plazo también van a tener un centro de peones realmente fuerte. Jones responde con la ruptura temática en este tipo de posiciones, con C5. Obviamente tomar ese peón no conduce a nada, aparte de que está colgando también el de C3, pero aunque el de C3 estuviera defendido, tomar en C5, digamos, no es un concepto muy recomendable. Por tanto, Gukesh se enroca, dama C7, como el alfil de C4 está atacado por rayos X por parte de la dama negra, se defiende con la dama desde E2, entonces caballo C6, ahora alfil A3, sacando ese alfil a una casilla interesante porque está tocando C5, esta diagonal también puede ser eficaz en algún momento, B6 también en una respuesta natural para desarrollar el otro alfil de las negras, y ahora torre de A a C1, una jugada, digamos, sutil, pero muy lógica, porque sitúa la torre en la misma columna que la dama negra y puede ocurrir que esa columna se abra en muchas variantes y por tanto de alguna manera esto refrena a las negras de tomar en D4 con su peón, porque su dama podría quedar comprometida. Entonces alfil B7, y ahora ya Gukesh considera que su centro es suficientemente sólido como para entregar un peón
ocupándolo, es decir, juega E4 y está regalando, entre comillas, el peón de D4. Bien, hay varias formas de capturar el peón de D4, pero ninguna es recomendable. Lo más sencillo de ver es, o lo más, no sé, directo, es C por D4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4, alfil por D4, alfil por F7 jaque y torre por C7. La torre acaba capturando la dama negra. Pero hay una manera más sutil de capturar ese peón y entonces la compensación de las blancas sería ya a medio largo plazo, no sería una trampa táctica como la que acabo de explicar. Esta segunda manera sería C por D4, C por D4 y alfil por D4. De manera que si las blancas toman con el caballo en D4, caballo por D4 ataca a la dama blanca. Bien, pero después de esas jugadas, repito, C por D, alfil por D4, las blancas sencillamente jugarían alfil B3. La torre estaría clavando el caballo que protege el alfil de D4 sobre la dama de C7. Es probable que la mejor respuesta después de alfil B3 fuera regresar con el alfil a G7. Y entonces E5 y luego H4, H5. Les invito a que lo analicen porque es bastante instructivo. Podrán ver que las negras han ganado un peón, pero digamos se han quedado sin juguete, se han quedado pasivas, mientras las blancas atacan, tienen la iniciativa. Es muy poco recomendable, verán cómo llegan ustedes a esa misma conclusión si analizan C por D4 en este momento. Por tanto, Gavain-Jones, que ya les he dicho que es un gran maestro bastante temible, en ese momento creo que sus puntos elo eran como 2.620 y algo, entonces él dice, bueno, pues vamos a ir por otro camino. Juega caballo A5, molestando al alfil, y entonces alfil D3, y ahora es cuando Jones da la impresión de no entender bien, digamos, las sutilezas de esta posición. O quizá no le gustó el tipo de esquema al que se llegaba si él hace la jugada, digamos, más convencional, más ortodoxa aquí, que sería E6, para sostener un poco el centro y luego tal vez llevar una torre a C8. Quizá no le terminó de gustar que contra E6 quizá las blancas pudieran jugar H4, H5. Lo que pasa es que en este tipo de posiciones a veces la dama negra viene a F4, ahí suele molestar bastante a las blancas y es verdad que habría cierta ventaja blanca por ese centro de peones poderoso que les he comentado ya varias veces, pero sería una ventaja pequeña. Sin embargo, Jones hizo algo distinto que va a estropear su posición rápidamente. Jugó alfil H6 tocando la torre. Es cierto que de momento saca a la torre de la misma columna que ocupa la dama negra, pero también es verdad que ahora ya ese recurso de llevar la dama a F4 no va a funcionar porque las blancas tendrían el contrarrecurso muy eficaz de alfil C1 ganando el alfil de H6. Por tanto, hay que jugar de otro modo y Jones se muestra reacio a jugar E6, tal vez porque eso debilita un poco el flanco de rey, el enroque, y juega torre de A a C8. Bien, en realidad aquí hay una especie de discusión silenciosa entre los dos cerebros de los grandes maestros que juegan la partida. Jones no juega E6 porque considera que si Guqués avanza este peón a D5, él podrá atacar el centro blanco con E6 y F5 y eso va a ser bueno para las negras. Pero Guqués, después de pensarlo profundamente, llega a la conclusión de que Jones se equivoca al valorar de esa manera, al evaluar, mejor dicho, de esa manera la posición, y juega D5, que es una decisión, como va a demostrar él mismo, muy correcta. Ahora las blancas amenazan
conformar un centro de peones todavía más fuerte si pueden sujetar este peón con C4 y luego avanzar el otro a E5. Por tanto, Jones rompe inmediatamente el centro con E6, entonces C4 de acuerdo con el plan previsto. Ahora esta torre que ya no hace nada en C8 se va a E8 y además ocupa, digamos, por rayos X, está molestando a la dama blanca en E2 porque se puede tomar en D5 en cualquier momento. Por tanto, Guqués, el todavía aspirante a ser campeón del mundo algún día, recuerden que tenía solo 16 años, retira su dama a C2 y Jones se mantiene fiel a su plan y vuelve a romper el centro con F5. Como ven, la posición es muy interesante desde el punto de vista instructivo porque es un choque, como digo, de conceptos estratégicos. ¿Quién tendrá razón? Bueno, obviamente ustedes ya saben, por lo que les he dicho antes, que la razón la va a tener el jugador de las blancas, es decir, Guqués. Pero ¿cómo demostró que tenía razón? Eso sí que es muy interesante. Aquí jugó torre E1, se liquidó el centro, F por E4, alfil por E4, E por D5 y E por D5. Y este es quizá el momento más crítico de toda la partida. Bueno, este no, después de la siguiente jugada de las negras, que fue alfil C8. Este es el momento seguramente más crítico de toda la partida. En principio, si miramos esta posición, digamos, de forma un poco superficial, al hilo de qué pretende Jones al jugar alfil C8, podemos ver que su idea es realmente buena, porque él lo que quiere jugar es reintegrar este caballo desde A5 al juego, pero no de cualquier manera, sino llevándolo a una casilla de bloqueo magnífica. Él quiere jugar caballo B7 y caballo D6. Si ese caballo se aposenta en D6, bloqueando al peón pasado de las blancas en D5, con los dos alfiles, bueno, con todas las piezas negras activas, bueno, las negras estarían en una posición como mínimo aceptable. Pero eso no va a ocurrir, porque Guqués ha visto más lejos, ha evaluado mejor y ve que este precisamente es el momento crítico para sacrificar un peón que le va a dar la victoria. D6, regala ese peón antes de que se lo bloqueen, porque ahora, después de dama por D6, gana un tiempo al reintegrar la única pieza, bueno, una de las dos piezas, también el alfil de A3, que tiene pasivas, las activa inmediatamente. La torre con torre A de 1, ataca a la dama. Y contra dama C7, alfil de 5 jaque, hay que retirar el rey a H8, la otra pieza que estaba inactiva se activa también, fíjense, por el módico precio de un peón, todo lo que está consiguiendo Guqués, alfil alfil B2 jaque, hay que jugar alfil G7. ¿Y qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es la próxima jugada? Seguramente muchos de ustedes ya la estarán adivinando. ¿Qué pieza puede coordinarse muy bien con este alfil en D5? El caballo desde G5. Y esto se ha puesto de pronto muy serio, porque se puede amenazar este jaque directo o primero tomar en E8, es decir, lo que amenazan las blancas se basa en la sobrecarga de esta torre que está defendiendo F7 y defendiendo a su compañera en E8 al mismo tiempo. Entonces, bueno, las amenazas son muy serias, así que Jones lo que hace es defenderse de manera también muy compulsiva. La dama está atacada, pero lo que ocurre ahora tiene mucho que ver con lo que les he dicho al principio, el reconocimiento de patrones. Ese rey negro en H8 está a merced o bajo el fuego de dos diagonales combinadas. La blanca, que va de A2 a G8 y que ocupa este alfil en D5, y la negra, que va de A1 a H8, donde está este alfil en B2. La próxima jugada de Guqués
fue incrementar la presión en esa gran diagonal negra con dama C3. No se asusten, la dama es incomestible, porque si alfil por C3, alfil por C3 jaque, el ataque de las blancas es letal. Después de que la dama se cubra en G7, se puede tomar N8, dar el jaque con el caballo en F7, en fin, mírenlo ustedes, pero las blancas ahí hacen una carnicería. Por tanto, como la dama en C3 no se puede tomar, hay que tomar, valga la redundancia, otras decisiones. Para empezar, quitar esa torre de E8 que es tan peligrosa para que la otra torre pueda defender mejor la casilla F7. Torre por E1 jaque, torre por E1. Pero ¿qué hacer ahora? Porque si intentásemos con negras reciclar este caballo de A5, por ejemplo, llevarlo a C6, que sería lo lógico, pues las negras pierden de inmediato. Y es tan sencillo como caballo C6, dama por G7, dama por G7, alfil por G7 jaque, rey por G7 y alfil por C6. Es decir, la dama negra estaría sobrecargada defendiendo el alfil de G7 y el caballo de C6. Bueno, si eso no vale, pues solo queda una defensa lógica, que es H6. Porque si ahora el caballo se marchase, entonces el rey dispondría de la casilla H7 y ahora sí sería posible tomar la dama en C3. Pero ese caballo no se va a ir de ahí, porque siempre con el reconocimiento de patrones, ahora Guqués ve otro patrón clásico en este tipo de posiciones. Y juega dama por G7 jaque, primero, es única dama por G7, y ahora torre E7. El otro patrón es que cuando hay un alfil ocupando en este tipo de posiciones la casilla o controlando la casilla G8, hay posibles mates de esta torre en H7 apoyada por el caballo de G5. Es decir, dama por B2 no sirve por torre H7 mate. Obviamente no se puede tomar la torre porque la dama está clavada. Y lo que hizo Jones aquí fue rendirse, porque la otra jugada también sería desesperada. Tomar el caballo sería desesperado porque hay otra carnicería. Alfil por G7 jaque, rey H7, alfil por F8 jaque descubierto, habría que volver a H8, alfil G7 jaque de nuevo, rey H7, alfil F6 jaque descubierto, única rey H6, alfil G8 se amenazaría mate con la torre en H7, la única sería intentar escapar con el rey H5, pero entonces un toque elegante y sutil con F3 y a la siguiente torre H7 sería mate. No hace falta que les explique que ser campeón del mundo a los 18 años, como es ahora Guqués, resulta pues una de las mayores hazañas que se han logrado en los 15 siglos de historia documentada que tiene el ajedrez. Ahora bien, si a ese nivel le encontramos o le buscamos algún punto débil o menos fuerte a Guqués, coincidimos muchos, incluido por ejemplo el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, en que ese punto débil de Guqués es su falta de comprensión estratégica en algún tipo de posición. Yo estoy convencido de que eso tiene que ver con que las jóvenes estrellas actuales se entrenan mucho con computadoras y muy poco estudiando a los campeones clásicos. Ahora bien, si hablamos de reconocimiento de patrones tácticos, Guqués es un virtuoso. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.